Que la gracia de Dios y su paz more en la vida de cada uno de ustedes. Agradecido con las personas por entrar siempre a estas transmisiones, a estos estudios que estamos dando con el único propósito de que usted se lleve un aprendizaje y que usted pueda conocer los cimientos principales sobre la teología sistemática. Estamos dando esta serie de teología sistemática. Vamos por el volumen uno. Ya estudiamos, ya supimos lo que es teología sistemática. Ya vimos 3 estudios sobre bibliología. Ahora tenemos 13 estudios sobre escatología, en el cual este es el número 12. Y luego seguiremos tratando con las otras áreas de la teología sistemática. Aclaro aquí una pregunta porque varias personas me la hicieron a lo largo de las redes, en Instagram principalmente. Una persona me dijo, y bueno, también aquí me comentaron, que cuál era la forma correcta de estudiar teología, o sea, que por dónde comenzaba. Bueno, ciertamente la teología sistemática tú la puedes estudiar por cualquier lado. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque eh, aunque mantienen una armonía, todas se pueden estudiar de forma independiente. Por ejemplo, la escatología, tú puedes comenzar en escatología. No sería lo propio, pero te digo, puedes comenzar en escatología. O puedes estudiar cristología, o puedes estudiar teología propia. Pero si usted quiere el estudio, como lo dan siempre en los seminarios, como está en los libros ya de forma establecida, comience primero con la introducción a la teología sistemática para que usted sepa qué es, que fue lo que yo di aquí en un estudio. Entra a la lista de teología sistemática, volumen uno, y ahí vas a saber. Luego tú vas por bibliología para que sepas los fundamentos necesarios sobre la Biblia como tal, su interpretación y demás. Luego te vas a teología propia para que sepas el carácter del Dios Padre, su santidad, sus atributos comunicables, los no comunicables y demás. Luego te vas a cristología. Luego te vas a neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Luego puedes estudiarte, ahí ya depende de ti, antropología y amartiología, que se estudian juntos. Luego estudias angelología y demonología, que también se estudian juntos. Eh, Luego pasas a soteriología, que es el estudio de la salvación. Luego eclesiología y por último escatología. Así tú tienes un estudio más ahí tú tienes un estudio completo y un cronograma completo de cómo tú puedes estudiarlo. Porque muchas veces nosotros lo que tenemos es interés sobre la doctrina de los últimos tiempos. Tenemos una fascinación enorme por eso y que bien, es bueno, perfecto. Pero muchas veces dejamos de lado los aspectos totalmente importantes y fundamentales de la fe que profesamos, que es la cristología. Recuerde, la cristología es el fundamento, o sea, la teología propia en general, o sea, teología propia, eh, cristología, neumatología y bibliología vendrían siendo como el ancla, el sostén de todo lo demás. Todo lo demás se desprende. Sobre la eclesiología, usted y yo podemos pensar cosas distintas en algunos puntos. Sobre la escatología también. Sobre la angelología también. Ahora, sobre cristología tenemos que estar unánime en lo central, en lo fundamental. Sobre Dios Padre también y así sucesivamente. Entonces, creo que esa es una buena forma de verlo. No es el sentido de ese estudio, pero quise responder a esa pregunta. En el día de hoy vamos a estudiar lo que es el premilenarismo histórico o premilenialismo histórico. Cualquiera de las dos formas son correctas. La menciono ambas, pues una persona quiere ponerse muy quisquilloso, pero en los libros tú lo encuentras de dos formas. O sea, en esa teología sistemática que yo tengo ahí detrás, tú lo puedes encontrar de ambas formas, amilenarismo o amilenialismo, posmilenarismo o posmilenialismo. Yo tengo la costumbre, pero eso soy yo, de decirle premilenalismo, premilenialismo. Esa es la forma en la que yo ya tengo aprendido decir. Pero usted dígale de cualquier de las dos formas.
El término premilenarismo quiere decir que Cristo regresará antes del milenio, por eso dice premilenio, para establecer un reino terrenal de 1000 años, que eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10, que es ese reino milenial. Sin embargo, hay dos formas distintas de premilenarismo. Esto es curioso porque es la única perspectiva que tiene dos ramas. O sea, tiene una base, pero dos ramas. También el postmilenarismo y el amilenarismo, como lo vimos en el estudio anterior, vendrían siendo también en la misma forma. Lo único que uno es optimista y uno es pesimista. Pero bueno, ellos están separados. El premilenarismo histórico es uno de ellos y el premilenarismo dispensacional, comúnmente llamado, pero que hoy en día ha evolucionado, se ha reformado, se ha refinado y es el premilenarismo futurista. Es un mejor sentido, porque lo que quiere decir es que los capítulos del 6 en adelante de Apocalipsis 20 de Apocalipsis son todo futuro. Todo. Que habrá una tribulación, que las 70 semanas de Daniel se cumplieron 69 y que falta una semana, y así sucesivamente. O sea, está hablando de eventos futuros, no de dispensaciones. Entonces, bueno, no es el sentido aquí, pero se cambió, se transformó, se refinó para evitar eso, porque muchos dispensacionalistas habían abusado ciertamente de la imaginación y lamentablemente esa etiqueta como que le cae a todo. O sea, el que es premilenarismo futurista o dispensacional lo vinculan directamente John Nelson Darby, Scofield, Wrighty, Warburg, Schaeffer, y inmediatamente te ponen como que tú crees exactamente todo lo que ellos dijeron y un sinnúmero de problemas y por eso mejor premilenarismo futurista dejando las imaginaciones del dispensacional y tomando lo esencial que es su hermenéutica. Seguimos. Eh, Algunos voceros prominentes del premilenarismo histórico han sido George Eldon Ladd y Barton Payne. El sistema hermenéutico del premilenarismo histórico lo diferencia del premilenarismo dispensacional. Tienen dos cosas que lo diferencian esencialmente y una de ellas tiene que ver con la hermenéutica. En el premilenarismo histórico no se distingue entre Israel y la Iglesia. Sí lo hace el premilenarismo futurista. Tampoco requiere un método de interpretación consistentemente literal, como sí lo hace el premilenarismo futurista. George Eldon Ladd sugiere que, dadas estas características, Isaías 53 no es una profecía mesiánica. Aún así, en el Nuevo Testamento se dice que sí lo es. Por lo tanto, la hermenéutica literal no funciona. Estas son palabras de George Eldon Ladd. Más aún, en el Nuevo Testamento aplica las profecías del Antiguo Testamento a la iglesia neotestamentaria y al hacerlo, la identifica con el Israel espiritual. Un ejemplo de eso que ellos toman tiene que ver con Romanos, capítulo 9, versículos 25 al 26, donde se cita a Oseas 1, del 9 al 10, y Oseas 2, 23. En la cita del Antiguo Testamento se refiere a Israel, mientras que en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. Otros ejemplos también de esta hermenéutica espiritualizada, como le dicen muchos, aunque hoy en día se le diría interpretación como interpretaban Cristo y los apóstoles, así también le llaman. Otro ejemplo de esta hermenéutica tiene que ver con Romanos 2, del 28 al 29, donde se dice que donde se utiliza para decir que los gentiles hoy en día se hacen israelitas, Romanos 4:11, 4:16, Gálatas 7, 3:7 también y 3:29. La aplicación del nuevo pacto también en Jeremías 33, 31, del 33 al 34, a la iglesia en Hebreos 8
es otro ejemplo de esto, a lo que George Eldon Ladd concluye que Pablo ve a la iglesia como un Israel espiritual. El método de interpretación, entonces, ya mencionado, y sus conclusiones son semejantes a la del amilenarismo. Es algo que sugiere George Eldon Ladd también. Sin embargo, una diferencia entre el premilenarismo histórico y el amilenarismo es en el reconocimiento de la nación literal de Israel en el futuro. El primero lo reconoce, el segundo lo niega. Romanos 11:26 declara, y luego todo Israel será salvo, una referencia al Israel nacional. A partir de estas declaraciones, entonces, es evidente que habrá un futuro para el país. Sin embargo, los detalles sobre el futuro no son claros, ni siquiera está claro si la conversión futura de Israel tiene relación con el milenio. Todo lo que te estoy hablando viene del libro de George Eldon Ladd de premilenarismo histórico, del premilenarismo histórico. Todo. En su libro, ¿qué es el milenio? Desde una perspectiva del premilenarismo histórico. Con respecto a la tribulación, ¿qué cree el premilenarismo histórico? Dado que el arrebatamiento pretribulacional está ligado en una clara distinción entre el programa de Dios para Israel y el programa para la iglesia o el propósito, y como algunos premilenaristas históricos no aceptan esta distinción, el premilenarismo histórico enseña que la iglesia pasará por la tribulación. Miren, yo le voy a decir algo aquí honestamente. Lo importante de nosotros estudiar la teología sistemática es eso, que te ayuda a tener un marco de pensamiento totalmente coherente desde la teología propia hasta la, la escatología. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que tienen un sancocho. Por ejemplo, hay personas que creen que Israel y la iglesia no es lo mismo, pero al mismo tiempo creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y eso no es coherente entre sí. ¿Entiendes? O sea, las personas toman como de todas partes y no tienen algo como bien estructurado. Por eso es lo importante de estudiar teología sistemática para tú tener un pensamiento unificado desde arriba hasta abajo, hasta lo último, para que sea completamente coherente. Entonces, si tú crees en el milenio, pero crees que la iglesia pasará la tribulación, tú crees en el premilenarismo histórico, aunque tengas tus confusiones con él, aunque no lo tenga tan claro, pero lo crees. Si tú crees que Israel y la iglesia son el pueblo de Dios, ambos son el mismo pueblo de Dios, pero con funciones distintas, no dos pueblos, ni dos reinos, ni varios evangelios, no, nada de eso. Si usted cree, por ejemplo, eso, usted entonces es premilenarismo futurista. Es importante tener una doctrina totalmente coherente, que esté bien cimentada para que tú sepas entender mejor las escrituras y no tenga tanto problema y tantas cosas ligadas que no hacen sentido entre sí. E incluso George Eldon Ladd argumenta que esa era la creencia de la iglesia primitiva e incluso argumenta que los términos griegos que relacionados con la segunda venida de Cristo, la parucía, apocalipsis y la epifanía no distinguen las dos venidas diferentes como enseñan los partidarios del arrebatamiento pretribulacional, que es un punto que se utiliza mucho, los diferentes términos griegos que te hablan sobre el advenimiento de Cristo. Tras haber examinado los pasajes clave, George Eldon Ladd entonces concluye que en el Nuevo Testamento no es clara la enseñanza sobre el arrebatamiento pretribulacional y él declara que la palabra de Dios no afirma en ninguna parte que el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes sean anteriores a la tribulación. Los argumentos en favor de que la iglesia estará en la tierra durante la tribulación pueden resumirse de la siguiente forma. Vamos a presentarle 5 puntos principales
de lo que muestra el premilenarismo histórico con respecto al post-tribulacionismo. Uno, el post-tribulacionismo es la postura histórica de la iglesia primitiva. El pretribulacionismo es reciente. El punto dos, aunque la iglesia está en la tierra durante la tribulación, experimentará sufrimientos y pruebas, mas no la ira de Dios, reservada para los incrédulos. El punto tres, no hay resurrección separada de los santos de la era de la iglesia y de los creyentes del Antiguo Testamento. Todos resucitarán al mismo tiempo. Justo antes del establecimiento del reino de Cristo. El punto número cuatro es que la esperanza de los escritores del Nuevo Testamento no era un regreso, un arrebatamiento secreto, sino una segunda venida de Cristo. Todas las declaraciones sobre su regreso se relacionan con una venida, no con una venida secreta para la iglesia antes de la tribulación y luego posterior a la tribulación, una venida visible para gobernar. El punto 5 es que la iglesia incluye a los salvos de todas las épocas, como las escrituras indican que habrá creyentes en la era, en la tierra durante la tribulación, por ejemplo, Apocalipsis 7:14, significa que la iglesia no será arrebatada antes de la segunda venida, antes de la tribulación. Con respecto también a la segunda venida, ¿qué enseña el premilenarismo histórico? De acuerdo con Apocalipsis 19, del 6 al 10, el premilenarismo histórico entonces dice que la fiesta de la boda del Cordero, que es la unión con su novia, la iglesia, ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Ellos describen con más detalle en lenguaje metafórico en Mateo 25, del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes, y también una declaración de Pablo, vamos a leerla en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo conquista a sus enemigos entonces en su regreso triunfal y envía a la vez el falso profeta al lago de fuego. Al diablo también se le ata con un abismo sin fondo durante los 1000 años y al final de esos 1000 años se le arroja en el lago de fuego. Eso es lo que enseña Apocalipsis del 19:20 hasta el 2010. La primera resurrección de la que te habla Apocalipsis 20, del 4 al 5, describe la resurrección corporal de los santos de todas las épocas y no habrá una resurrección separada de los santos de la era de la iglesia de los del Antiguo Testamento. Los muertos creyentes de todas las épocas resucitarán en el regreso de Cristo. Los muertos incrédulos resucitarán al final del milenio. Difiere del premilenarismo futurista de que ve una resurrección en el arrebatamiento, luego hubo una resurrección en el milenio y luego hubo una resurrección al final del milenio, que es cuando mandan a la persona al lago de fuego. El premilenarismo histórico ve dos resurrecciones separadas, que ahí difiere del amilenarismo, aunque la forma de ver Apocalipsis es totalmente la misma hasta que llegan al capítulo 19, solamente ahí difieren. Pero es totalmente la misma, las mismas recapitulaciones que usan y demás. Entonces, es el punto donde difieren del premilenarismo histórico y el dispensacional, y con respecto al amilenarismo también en que ve dos resurrecciones. Y el premilenarismo dispensacional o futurista ve tres, algunos ven cuatro. El milenio. El reino de Cristo no comienza con algún evento futuro según el premilenarismo histórico, sino que Él ya está reinando en el cielo. En este momento, Cristo está sentado a la diestra de Dios como rey mesiánico. El Nuevo Testamento no limita el reino de Cristo a Israel en el milenio. Es un reino espiritual en el cielo que ya ha comenzado. Filipenses 2, del 5 al 10, declara que Cristo actualmente gobierna desde el trono. Recordemos que Filipenses 2, del 5 al 10 dice, allá pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ellos declaran que con eso Cristo está actualmente gobernando en su trono, y también lo utilizan o lo comparan con Primera Corinto, capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, que dice: el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos, capítulo 2, versículo 34 al 35, que cita al Salmo 110:1, indica que el trono de David se ha transferido de Jerusalén al cielo. Vamos a leerlo para que usted tenga más o menos una ubicación, o por lo menos cómo ellos interpretan ese pasaje. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y así sucesivamente. Ellos dicen con esto, entonces, que el gobierno de Cristo no pertenece solo a la era del milenio, sino también a la era presente. De acuerdo con la primera carta a los Corintios, capítulo 13, capítulo 15, versículo 23 al 25, el triunfo del reino de Cristo puede verse en tres etapas. Una, la resurrección de Cristo, que es la primera etapa, y le sigue un intervalo definido. Dos, es la parousia de Cristo y la resurrección de los creyentes, seguida por un intervalo indefinido. Y el punto tres, el fin, cuando Cristo completa la sujeción de sus enemigos. Entonces, el reinado mesiánico de Cristo se ha ido revelando en la historia, no solo en el milenio. De hecho, cuando Cristo comenzó su reino mesiánico, con su resurrección, ascensión, pero su reino presente es invisible. El orden de la era por venir incluye un cielo nuevo y una tierra nueva, y será muy diferente del orden actual, pues se podrá decir de él que está más allá de la historia. Estos son, en síntesis, en resumen, lo que cree el premilenarismo histórico, es su postura. Así es que yo ven la doctrina de los últimos tiempos con respecto al retorno de Cristo y los eventos que sucederán tanto antes como después de su venida. Dale like, compártelo también, difúndelo a más personas. Aquí no estamos cobrando por eso, simplemente usted lo difunde y así ayuda a que el canal crezca, y seguimos haciendo contenido de calidad, alejado de polémica, alejado de, de chisme y de farándula cristiana, que es lo que quieren enseñarse hoy en día, y alejado de esa competencia egocéntrica de yo sé más que tú y demás, así sucesivamente. No, no, no. Aquí estamos para que usted aprenda, para que usted entienda. Por eso se están tratando esta serie escatológica tan suave, ligera, sin complicarlos tanto, para que usted tenga los fundamentos necesarios, porque cuando venga el volumen 2 se le va a añadir más información a todo esto que dimos. Así que hasta aquí el video de hoy.